Ni agua ni luna. El joven monje Kaito caminaba junto a su maestro por el sendero de piedra que rodeaba el templo. La noche había traído consigo un silencio profundo, interrumpido solo por el murmullo del río que corría cerca. Maestro, me siento inquieto, dijo Kaito, con el ceño fruncido. Entreno cada día, sigo las enseñanzas, pero aún me aferro a los deseos y recuerdos. ¿Cómo puedo liberarme de ellos? El anciano maestro sonrió con suavidad, y sin decir palabra, se dirigió al borde del río. Allí, extendió su mano hacia el agua, dejando que el reflejo de la luna temblara en su palma. ¿Ves la luna en mi mano, Kaito? Preguntó. Sí, maestro, respondió el joven. El maestro entonces cerró el puño, tratando de atrapar la luz en su mano. Al abrirla de nuevo, la luna ya no estaba. Así es con los deseos y los recuerdos, dijo el maestro. Cuando intentas aferrarte a ellos, desaparecen. Solo reflejan lo que ya es, pero nunca puedes poseerlos. Kaito miró el agua en silencio, sintiendo que su mente se llenaba de preguntas. Kaito se quedó observando el reflejo de la luna en el agua, sin apartar la vista. Su mente luchaba por comprender las palabras del maestro. Pero, maestro, dijo tras un momento, si todo es un reflejo, ¿qué queda cuando dejamos ir? El anciano miró el cielo y luego señaló la luna real, brillante e inmutable entre las nubes. Cuando dejas ir el reflejo, la luna sigue allí, respondió. La verdadera esencia de las cosas no desaparece porque tú sueltes tu apego. Kaito frunció el ceño. Si no debo aferrarme a nada, ¿cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo caminar por este sendero sin perderme? El maestro sonrió y recogió un puñado de agua del río, dejando que se escurriera entre sus dedos. Vivir es como sostener agua en las manos, dijo. Si aprietas demasiado, la perderás. Si la dejas fluir, siempre sentirás su frescura. Kaito miró sus propias manos y luego el río. Algo en su interior comenzaba a moverse, pero aún no encontraba la respuesta completa. El maestro se puso de pie y comenzó a caminar de regreso al templo. Ven, Kaito. Es tarde. La luna seguirá allí cuando amanezca. Kaito respiró hondo y lo siguió en silencio, sintiendo el eco de las palabras en su mente. Esa noche, Kaito no pudo dormir. Las palabras de su maestro giraban en su mente como hojas arrastradas por el viento. Se sentó en el umbral de su celda y miró hacia el jardín iluminado por la luna. Si todo era como el agua, si la verdadera esencia permanecía, aunque soltara el apego, ¿por qué aún sentía miedo de perder? Al amanecer, Kaito decidió buscar respuestas por sí mismo. Se dirigió al bosque detrás del templo, donde un viejo puente de madera cruzaba el río. Se detuvo en el centro y miró su reflejo en el agua. Se preguntó, ¿soy yo este reflejo? ¿O soy el que observa? En ese momento, una hoja cayó de un árbol y flotó suavemente sobre la corriente. Kaito la siguió con la mirada mientras era llevada lejos, sin resistencia, sin lucha. Respiró hondo y cerró los ojos. Algo dentro de él comenzaba a ceder, como una cuerda que había estado demasiado tensa. Entonces, sintió una presencia detrás de él. Observar el agua no es lo mismo que entregarse a su corriente, dijo la voz de su maestro. Kaito giró y encontró al anciano de pie en la entrada del puente, con las manos ocultas en las mangas de su túnica. Maestro, susurró Kaito. Creo que lo entiendo, pero aún no lo siento. El anciano asintió con una leve sonrisa. Ven. Sigamos caminando. Kaito caminó junto a su maestro en silencio, sintiendo el crujir de la madera bajo sus pies. Al otro lado del puente, el sendero se bifurcaba, un camino seguía junto al río y el otro ascendía por la colina cubierta de cerezos.
El maestro tomó el camino que subía y Kaito lo siguió, aunque cada paso le costaba. Su mente aún estaba atrapada en el agua, en el reflejo, en el miedo a perder lo que creía suyo. Después de un rato, el anciano se detuvo bajo un cerezo y señaló una rama baja cargada de flores. Observa bien, Kaito. ¿Qué ves? Veo flores de cerezo, maestro. Pronto el viento las llevará. El maestro asintió. ¿Y cuando caigan, la esencia del árbol desaparecerá? Kaito negó con la cabeza. No, maestro. El árbol seguirá siendo un cerezo, con o sin flores. El anciano sonrió. Así ocurre con todo en la vida. Nos aferramos a las flores pensando que son el árbol. Nos aferramos a los reflejos creyendo que son la luna. Pero lo que somos, lo que es, no depende de lo que va y viene. Kaito sintió una brisa mover los pétalos. Algunos se soltaron y comenzaron a caer, danzando en el aire antes de posarse suavemente sobre el suelo. De repente, sintió que su corazón se aligeraba. No agua, no luna, susurró. El maestro le dio una leve palmada en el hombro. Sigamos caminando, Kaito. Aún hay más por ver. El viento soplaba suavemente mientras Kaito y su maestro continuaban ascendiendo por la colina. Cada paso parecía más ligero, como si algo dentro del joven monje comenzara a soltarse, aunque aún no comprendiera del todo qué era. Al llegar a la cima, encontraron un viejo estanque rodeado de piedras cubiertas de musgo. El agua era clara y reflejaba el cielo de la mañana. Kaito se acercó y miró su propio reflejo en la superficie inmóvil. Hace un momento, miraba el río y ahora miro este estanque, dijo Kaito. Ambos reflejan, pero son diferentes. El maestro se sentó sobre una roca y asintió. El río fluye, el estanque permanece quieto. ¿Crees que uno es más real que el otro? Kaito meditó un momento. No, ambos son agua, solo que en movimiento distinto. El anciano sonrió. Así es la mente, Kaito. A veces es como un río, inquieta, llevada por la corriente de los pensamientos. Otras veces es como este estanque, serena y clara. Pero en ambos casos, sigue siendo mente. No te aferres a la agitación ni a la calma. Solo obsérvala. Kaito metió la mano en el agua y vio cómo su reflejo se desvanecía con las ondas. Si dejo de aferrarme, ¿qué queda? Preguntó. El maestro recogió una piedra y la lanzó al estanque. El reflejo se rompió en 1000 fragmentos. Lo que siempre estuvo allí, más allá del reflejo. Kaito miró el agua recuperar su quietud y sintió que su propia mente hacía lo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de buscar respuestas. Solo estaba allí, en ese momento. El maestro se puso de pie. Es hora de volver. Kaito lo siguió, pero esta vez, sus pasos eran distintos. El descenso de la colina fue silencioso. Kaito sentía que algo había cambiado en él, aunque no podía explicarlo con palabras. No era una respuesta definitiva, sino la ausencia de una pregunta. Al llegar de nuevo al puente sobre el río, el maestro se detuvo y miró el agua fluir. Kaito, dime, ¿aún buscas atrapar la luna en tus manos? El joven monje observó el reflejo en la corriente y sonrió con suavidad. No, maestro. La luna siempre ha estado en el cielo. El anciano asintió con satisfacción. Así es. Y ahora dime, ¿qué harás cuando el viento se lleve las flores del cerezo? Kaito miró hacia la colina donde habían estado minutos antes. Nada. Porque el árbol sigue ahí. El maestro dejó escapar una leve risa.
Has comprendido. Pero la comprensión es solo el principio. Ahora debes vivirlo. Kaito inclinó la cabeza en señal de respeto. ¿Y cómo se vive sin aferrarse? El maestro empezó a cruzar el puente, y sin mirar atrás, respondió. Caminando. Kaito lo siguió, dejando atrás el reflejo en el agua, la pregunta en su mente y el peso en su corazón. Los días pasaron en el templo, y Kaito notó que su manera de ver las cosas había cambiado. Antes, se preocupaba por alcanzar la iluminación como si fuera un objeto que podía poseer. Ahora, simplemente vivía cada día como venía, sin la urgencia de aferrarse a respuestas. Una mañana, mientras barría el patio de piedra, vio a un monje más joven frustrado porque el viento esparcía las hojas que acababa de recoger. «No tiene sentido», exclamó el monje. «Apenas termino, el viento lo arruina todo». Kaito sonrió y se acercó. «Entonces, ¿por qué sigues barriendo?». El joven monje lo miró, sin saber qué responder. Kaito tomó una hoja del suelo y la dejó caer con el viento. El viento sopla, las hojas caen. Tú barres, el viento las lleva de nuevo. Todo ocurre sin que nadie intente detenerlo. El joven monje frunció el ceño. Pero si lo acepto, ¿de qué sirve barrer? Kaito dejó la escoba apoyada contra la pared. Para barrer, no necesitas una razón. Simplemente barres. El monje se quedó en silencio. Luego, sin decir nada más, volvió a barrer, pero esta vez con un gesto más sereno. Kaito se alejó, sintiendo el eco de las palabras de su maestro en su propia voz. Tal vez, después de todo, comenzaba a vivir sin aferrarse. Esa noche, la lluvia cayó sobre el templo, golpeando los techos de madera y llenando de aroma fresco la tierra. Kaito se sentó bajo el alero, observando las gotas deslizarse por los bordes de las tejas antes de caer al suelo. Su maestro apareció en silencio y se sentó a su lado. «Has estado en calma estos días, Kaito», dijo el anciano. El joven monje asintió. «Siento que algo en mí ha cambiado, aunque no sé exactamente qué». El maestro tomó un pequeño cuenco de madera que llevaba consigo y lo colocó bajo la lluvia. Poco a poco, las gotas comenzaron a llenarlo. «¿Ves este cuenco?», preguntó. Kaito asintió. Antes estaba vacío, ahora se llena de agua. El maestro sonrió, de un movimiento, volcó el cuenco, dejando que el agua se derramara sobre la tierra. «Ahora vuelve a estar vacío», dijo. «¿Pero, realmente ha cambiado?». Kaito miró el cuenco y frunció el ceño. «Sigue siendo el mismo cuenco, con agua o sin ella». El maestro lo miró con ternura. «Y así eres tú, Kaito». Los pensamientos, las emociones, las experiencias, vienen y van como el agua en el cuenco. Pero el cuenco sigue siendo el cuenco. Kaito sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo dentro de él se soltó por completo. Miró la lluvia caer sin intentar entenderla, sin intentar atraparla. Solo dejó que fuera lo que era. Y, por primera vez en su vida, sintió la verdadera libertad. Al día siguiente, Kaito despertó con la primera luz del alba. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y fresco. Se levantó sin prisa, sin la sensación de tener que alcanzar algo. Cuando salió al patio, encontró a su maestro contemplando un pequeño charco formado por la lluvia nocturna. El anciano lo señaló con un gesto. «Mira, Kaito. El agua de la lluvia aún permanece aquí, pero dentro de poco, el sol la evaporará». Kaito observó el charco en silencio. «Pero aunque desaparezca, el agua no se pierde», dijo al cabo de un momento. «Solo cambia de forma». El maestro sonrió.
Así es. Todo cambia, pero nada se pierde. Como los pensamientos, como los sentimientos, como la vida misma. Kaito cerró los ojos un instante. Sintió el aire fresco en su rostro, el sonido lejano del río, el canto de un pájaro en la distancia. No trató de retener nada, ni siquiera aquel momento. Maestro, dijo, abriendo los ojos, ya no tengo más preguntas. El anciano lo miró con ternura. Entonces, Kaito, es hora de que sigas tu camino. El joven monje sintió su corazón latir con fuerza, pero no con miedo ni con duda. Se inclinó profundamente en señal de respeto. Sabía que su viaje no terminaba allí. Sabía que el agua seguiría fluyendo, que la luna seguiría brillando, y que él no necesitaba aferrarse a nada para seguir adelante. El maestro le hizo un gesto con la mano. Anda. Camina sin peso. Y así, con una sonrisa serena en los labios, Kaito se marchó. Kaito caminó por el sendero hacia el horizonte, sin prisa, sin rumbo fijo, pero con el corazón en paz. Cada paso era ligero, como si sus pies ya no tocaran la tierra. El viento acariciaba su rostro, las hojas de los árboles susurraban en su paso, y la luz del sol comenzaba a calentar la mañana. A lo lejos, vio una pequeña aldea. Las casas parecían dormir bajo el calor del día, pero al acercarse, sintió el bullicio de las personas que comenzaban a moverse, a vivir sus rutinas. Sin embargo, algo en él era diferente. Kaito no sentía la necesidad de detenerse o de buscar respuestas. Ya no había preguntas que hacer. La vida simplemente ocurría, tal como es, y él solo era parte de ella. En la entrada de la aldea, un anciano se acercó a él. Al verlo, Kaito inclinó la cabeza en saludo, sin palabras, porque ya no había nada que decir. El anciano, al percatarse de la paz que emanaba de Kaito, sonrió. «Joven, ¿buscas algo?» Kaito lo miró y sonrió también, por primera vez sin esfuerzo. «No busco nada. Ya todo está aquí». El anciano lo observó por un momento, como si reconociera algo familiar en su mirada, y luego asintió. «Entonces, que tu camino sea claro». Kaito asintió en silencio y siguió caminando, mientras el anciano observaba su figura alejarse. El sol brillaba, la luna seguía allí, y el río fluía sin cesar. Kaito no necesitaba mirar atrás. Sabía que, como el agua, él también seguiría fluyendo, más allá de los reflejos, más allá de las formas, hacia la esencia misma de la vida.